Bueno, hola compañeros. Ahora vamos a largar la charla 100 años de la muerte de Lenin y su vigencia para la revolución. La va a dar José, que bueno, ya estuvimos durante el día interviniendo un poco, hablando un poco con él. Pero bueno, él es economista, docente de la UBA y dirigente de nuestro partido Izquierda Socialista. Así que bueno, empezamos esta charla y le doy la palabra a José. Hola, bueno, buenas tardes, noches. Vamos a comenzar, mientras la gente se va acomodando, con los auspicios, diríamos. Entonces acá tengo los compañeros de Córdoba. ¿Dónde están los compañeros que hicieron esto? No están. Bueno, me pidieron que auspiciara ¿dónde están? Ahí están, ¿no? Los compañeros hicieron unos hermosos lenines en 3D que los están vendiendo para financiar justamente la avenida acá. Entiendo que sale 5.000 pesos, así que muy lindos, muy útiles para tenerlos ahí en el escritorio. Así que bueno, después le piden a los compañeros, ya le compré uno, pídenlos, se lo compran. Levanten la mano quienes son los que lo están vendiendo, así los ubican ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a alargar esta charla con la cual estamos cerrando un poquito la actividad de hoy. No queríamos dejar que pasara este ENGIS, el ENGIS 2024, sin detenernos ante un efeméride, ¿no?, muy importante, que es que se cumplieron en el mes de enero 100 años de la muerte de Lenin. Lenin, el líder, junto con Trotsky, de la Revolución Rusa, vamos a ver, ¿no?, una de las figuras más importantes del marxismo, uno de aquellos autores donde nosotros nos referenciamos. Y entonces es una buena oportunidad para preguntar, si ese es el título que le pusimos a esta charla, acerca de la vigencia de Lenin 100 años después. Entonces, empecemos tratando de ubicarnos un poquito en el tiempo. ¿Quién es? ¿Quién fue Lenin en su época? ¿Cómo lo ubicamos dentro del marxismo? Uno podría decir, ahí pusimos algunas imágenes, que Lenin está a caballo de la segunda y la tercera generación de marxistas. Si entendemos, por primera generación a Marx y a Engels, después a una serie de autores, de dirigentes políticos y de militantes que vivieron en el final del siglo XIX y principio del siglo XX. Ahí pusimos a Kautsky, a Plejánov, a Labriola. En general, dirigentes y referentes que hicieron crecer el marxismo en las décadas posteriores y que podemos tener como característica, conocieron a Marx y a Engels, con los que conocieron a Marx y a Engels. Y la tercera generación es la de aquellos que fueron dirigentes del marxismo en el cruce entre el siglo XIX y el siglo XX. Uno podría decir así, los primeros dirigentes del marxismo que no conocieron a Marx y a Engels, ¿no? Y Lenin y Rosa Luxemburgo serían quizás las figuras más importantes de esa tercera generación. Después
vienen otros pegaditos, ¿no? Que vemos la cuarta generación marxista, por ejemplo, es la generación de muchos de los dirigentes de la Revolución Rusa. Trotsky sería de la cuarta generación, como Gramsci en Italia, ¿no? O sea, para la cuarta generación, los de la cuarta generación, por ejemplo, en Rusia, a Lenin le decían el viejo. Tenías 8 o 10 años más que la media de los dirigentes, por ejemplo, de la Revolución Rusa. Entonces, a Lenin lo ubicamos ahí. Un autor que discute, e inclusive vamos a ver, se forma y se pelea con grandes dirigentes que habían conocido a Marx y a Engels, Kautsky, Plejánov, ¿no? Que obviamente en las discusiones le tiraban por la cabeza, pero yo hablé con Marx y a mí Marx me dijo tal cosa, ¿no? O sea, había que discutir así en esa época. Y a su vez son los dirigentes de nada más ni nada menos que los procesos como el de la Revolución Rusa y el de esos años. ¿En dónde, qué características, en qué mundo se forma Lenin? Se forma en el mundo donde surgen los grandes partidos socialistas de masas. El mundo de la Segunda Internacional, que existe entre 1889 y que estalla con la gran traición justamente de los partidos socialdemócratas, así se denominaban todos, ¿no? O sea, todos militaban en la socialdemocracia, que estalla con la gran traición de los partidos socialdemócratas más importantes cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Ese es el mundo en el que se forma, por ejemplo, Lenin. Lenin es ruso, entonces digamos dos palabritas para ubicarnos sobre el marxismo en Rusia. El marxismo en Rusia es tardío, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, que el primer intento de organización de un partido socialdemócrata en Rusia nacional, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, hace su primer congreso en 1898. Digo, para que nos ubiquemos, es más viejo el socialismo argentino que el ruso. Ya se había creado unos años antes. Entonces, ese marxismo que se forma peleándose con otras corrientes que se denominaban populistas, que ponían centro en que para hacer una revolución en Rusia y tirar al zar, el rol central lo tenían los campesinos del alma rusa, o que después, cuando el campesinado tiene un cierto retraimiento, ponen énfasis muy fuerte en la intelectualidad y sobre todo los estudiantes, incluso son ellos los que inauguran un método en aquel siglo XIX, que es el terrorismo. O sea, lo que hay que hacer es salir a matar al zar, ¿no? Y lo intentan hacer y matan a uno, lo cual no quita que el zarismo siga existiendo, ¿no? Pero existe ese movimiento. Peleando contra todo eso, surge el marxismo en Rusia. Ahí están los padres fundadores. Plejánov se lo considera el padre fundador del marxismo ruso. Plejánov discute y conoce a Marx. Axelrod, Vera Zasulich, una militante populista que se hace marxista, que incluso tiene un carteo, se van de ida y vuelta con Marx, muy importante sobre efectivamente qué pasa con la formación social rusa y cómo puede ser una revolución socialista en Rusia. Estamos hablando de gente que escribe esto en 1870, 1880. Como les decía, el primer intento de construir algo más nacional, un partido que no sea simplemente grupos de exiliados, es en 1898, intento fallido porque ese congreso funda el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en la ciudad de Minsk, en esa época parte del Imperio Zarista en Bielorrusia, vota una dirección y a la semana está toda la dirección presa. O sea, ese es la policía zarista se las desarma en una semana. Lenin no va a ese congreso, ahora vamos a ver, ¿no? Lenin en ese momento estaba preso en Siberia. Producto de ese proceso fallido, ya en el revoleo, en el exilio, empieza a surgir un intento de reconstrucción
político de la socialdemocracia y del marxismo ruso, donde vamos a ver que hay sí un núcleo de jóvenes toman la posta, medio peleándose con los viejos. Ahí está Lenin, ahí está Trotsky, ahí está Martov, que va a ser un gran dirigente menchevique de esa época. Ellos largan el primer periódico que tiene la aspiración de transformarse en periódico nacional partidario del Partido Socialdemócrata, que es la Iskra Chispa en ruso. Hay grandes debates, después los vamos a ver, ¿no? Lenin escribe el quehacer en esos años en el marco de esos debates. Finalmente se hace un nuevo congreso, el segundo, para unificar la socialdemocracia rusa, y ese congreso, podemos decirlo así, muy bien no terminan peleados todos, partidos en dos. Uno podría decir, es un congreso fracasado, pero que pasa a la historia a pesar de su fracaso, porque en esa partición en dos está el nacimiento de la división entre bolcheviques y mencheviques. O sea, durante algunos años, lo que después va a ser el partido bolchevique era una fracción de la socialdemocracia rusa, así como había otra que era la fracción menchevique. Esta historia hasta ahora de un marxismo ruso muy pequeño, peleado, dividido, con dificultades organizativas, donde muchos de sus principales dirigentes pasaban más tiempo en el exilio que en el propio interior de Rusia, cambia radicalmente cuando en Rusia se va a producir la revolución de 1905. Finalmente, después de todo un siglo XIX discutiendo cómo sería una revolución democrática, o sea, una revolución que tire al zar, y todos los debates, lo harán los campesinos, será un acto terrorista matando al zar. Los marxistas que habían venido diciendo, no, es la clase obrera, finalmente, la primer gran insurrección contra el zarismo termina siendo en las ciudades, termina siendo obrera, y se da a lo largo de todo el año 1905, la revolución de 1905, que después se la va a llamar el ensayo general de la revolución del 17. Esa revolución deja muchas enseñanzas, deja organizaciones que existen ese año y después desaparecen, como los soviets, las asambleas de obreros, sobre todo en las dos grandes ciudades rusas, en San Petersburgo y en Moscú. Y cuando fracasa, cuando es derrotada, porque es finalmente derrotada en diciembre del 5, en el inmediato posterior surgen las grandes discusiones sobre la estrategia de cómo debe ser la revolución en Rusia. Y ahí surgen los grandes debates entre los mencheviques diciendo, no, es una revolución democrática, por lo tanto los socialistas tienen que dejarse dirigir por la burguesía y acompañarla en esa revolución democrática, y ahí se instaurará una democracia capitalista en Rusia, y después, unas décadas más adelante, se dará la pelea por el socialismo. Los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, planteando, no, tiene que ser una revolución popular, donde estén los obreros y los campesinos, ¿no? Él le ponía un nombre así medio algebraico, construir una revolución que dé lugar a una dictadura democrática de los obreros y los campesinos. No quedando muy claro que quería decir eso era la verdad, no quedaba muy claro. Y Trotsky, nuestra charla hoy no es sobre Trotsky, pero lo señalamos, que en esos años, inmediatos a la Revolución del 5, empieza a desarrollar su primera versión de la teoría de la revolución permanente. O sea, la revolución sí es una revolución democrático-burguesa porque su objetivo es tirar al zar, es hacer en definitiva lo que fue la Revolución Francesa un siglo atrasado en Rusia, pero esa revolución solo puede ser encabezada por la clase obrera, arrastrando detrás de sí al campesinado, que no tiene una política propia e independiente porque es muy heterogéneo, y si esa revolución da lugar a un gobierno de la clase obrera, casi por una cuestión lógica, ese gobierno de la clase obrera
no se va a detener ante los límites de la propiedad privada y el capitalismo, y la revolución, en un proceso único, ininterrumpido, permanente, se transformará de democrático burguesa en socialista. Debates que en esos años sonaban teóricos. Inclusive, como ven, la posición de Trotsky no era exactamente la misma que la de Lenin. Recién pasan los años, ¿no? Años de retroceso, donde bolcheviques y mencheviques a veces se juntan, se reunifican, pero los bolcheviques siempre con Lenin a la cabeza conservan su grupo. Otras veces se pelean hasta el extremo de hacer casi dos partidos distintos. Y finalmente, en el año 1912, el partido bolchevique definitivamente se constituye como un partido aparte del partido menchevique. Conserva el nombre, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, entre paréntesis, bolchevique. Así como el otro era Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, entre paréntesis, menchevique. Y con esta historia previa, digámoslo de paso, Trotsky no está dentro del partido bolchevique en este momento, se arriba a los sucesos históricamente centrales, la Primera Guerra Mundial, que había hecho trizas, como habíamos dicho antes, a la Segunda Internacional, y Rusia, participante, el participante que quizás aporta más sangre en la Primera Guerra Mundial, una decadencia terrible de la sociedad rusa, hambre, miseria, crisis, muertos en la guerra, que eso va a terminar en la revolución de 1917. De nuevo, hacemos dos liñitas sobre la revolución del 17, podríamos hacer una charla íntegra sobre la revolución del 17. Como queremos hablar de todo Lenin, ahora simplemente hacemos una especie de tilde histórico. La revolución comienza en febrero, en el calendario viejo ruso. En realidad, eso era el 8 de marzo. La movilización que tira el zar es la movilización del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Eso, el zarismo cae y surge un gobierno provisional, donde hay burgueses antizaristas, incluso nobles antizaristas, que estaban peleados, de las familias nobles que estaban peleadas con el zar. De hecho, el primero que encabeza el primer gobierno provisional es un príncipe, el príncipe Lvov. Están lo que eran los viejos populistas, que ya habían cambiado varias veces de nombre y que en ese momento se llamaban socialistas revolucionarios. Están los mencheviques. Todos ellos entran a ese gobierno provisional que se enfrenta a las demandas campesinas de la reforma agraria y la tierra, al hambre de las ciudades y a la gran demanda de sacar Rusia de la guerra, salir de la guerra. Ese gobierno provisional se va a hundir en los meses siguientes, no pudiendo cumplir ninguna de esas tres promesas. Frente a eso, los bolcheviques, que no teniendo mucha claridad cómo actuar frente a este gobierno provisional, tienen una actitud ambivalente en el mes de marzo, hasta que arriba Lenin, que estaba en Suiza, exiliado en Suiza, un arribo medio de película, ¿no? Él viaja en un tren precintado que recorre todos los territorios de guerra. Hay una película, ¿no? El tren de Lenin, que anda por ahí, se puede ver en YouTube. Está linda, dura como 3 horas, ¿no? Pero está buenísimo, cuentan justamente toda esa historia. Lenin llega finalmente en abril, los primeros días de abril, a San Petersburgo y larga la gran consigna de ninguna confianza a este gobierno, al gobierno provisional, y todo el poder a los soviets que habían resurgido. Esos soviets creados en 1905 que ahora reaparecen como asambleas ya no solo obreras, sino obreras, campesinas, de soldados, y que habían generado de hecho una situación de doble poder entre el gobierno provisional por un lado y los soviets por el otro. ¿Qué hacer? El planteo de Lenin, todo el poder a los soviets, y un ataque. Una política de enfrentamiento al gobierno provisional.
se van sucediendo toda una serie de acontecimientos que van agudizando la situación política. La radicalización contra el gobierno provisional ya en el mes de julio es altísima en las grandes ciudades. Hay grandes movilizaciones. Sin embargo, Lenin se da cuenta que esas movilizaciones todavía no permiten una revolución a escala nacional. Hay incluso un intento de contrarrevolución muy fuerte cuando un general, el general Kornilov, intenta dar un golpe de Estado a fin del mes de julio, principio del mes de agosto del 17. Y finalmente, eso es derrotado, y es derrotado fundamentalmente por la movilización bolchevique. Y finalmente, los bolcheviques ganan la mayoría de los soviets y se va a producir la toma del poder por parte de los soviets hegemonizados por el partido bolchevique en el mes de octubre. Es la revolución de octubre que da lugar al comienzo de la primera revolución obrera triunfante de la historia. Este es el marco en el que queremos hablar de este personaje. Lenin es el líder de esto. O sea, siempre digo, prestemos atención a lo que estamos diciendo. Nosotros somos socialistas y con Marx desde el manifiesto comunista, y hoy lo repetimos varias veces, ¿no? Dijimos, a ver, la salida para la humanidad es que la clase obrera se organice en partido político, haga la revolución, expropia a la burguesía y comience a construir el socialismo. Esto que se puede enunciar en una serie de oraciones, hasta el mes de octubre de 1917, cualquier persona que quisiera hacernos una pregunta cínica nos diría, che, qué interesante eso, ¿cuándo pasó? Porque no pasó nunca. Y efectivamente, hasta octubre de 1917 no había pasado nunca. Esta es la primera revolución obrera triunfante. Esto es muy, muy importante. Es la primera vez que eso, que era una teoría, baja a tierra. Efectivamente, la clase obrera con un partido que quiere construir el socialismo, todo el poder. Entonces, y el líder es Lenin. Uno podría decir, Lenin con Trotsky son los grandes líderes. Entonces, ¿quién es Lenin? ¿Quién fue Lenin? Y acá hacemos un pequeño repaso biográfico de nuestro autor. Algunas de las cosas las fuimos necesariamente diciendo en esta ubicación anterior, pero ahora centrémonos en la personalidad. Lenin había nacido en 1870, o sea, cuando fue la Revolución Rusa tenía 47 años, ¿no? Y le decían el viejo. Pero había nacido en Simbirsk, en el interior de Rusia, en 1870. Él va a quedar muy, muy marcado por su hermano, Alexander. Su hermano es miembro de estos populistas que en el siglo XIX peleaban contra el zar y particularmente ya en esa época de la corriente terrorista que se había planteado como objetivo que la solución era matar al zar. Forma parte de un grupo estudiantil que intenta hacer un atentado contra el zar, es descubierto previamente y es ahorcado. Lenin va a decir a lo largo de toda su vida que así como él va a tener profundas diferencias políticas y estratégicas con lo que hacía su hermano y los populistas rusos en general, él va a señalar siempre que toma elementos morales y también políticos, que el faro es su hermano. O sea, ¿qué elementos toma de los populistas? Dice, y los populistas eran grupos compuestos por personas que dedicaban toda su vida a la revolución. Esto que después Lenin lo va a llamar el revolucionario profesional. Aquel que su proyecto de vida es hacer la revolución. Él lo ve esto en la imagen de su hermano y lo reivindica. Entonces él reivindica a un chico que tenía 25 años y que había dado la vida por la revolución en forma fallida,
que había sido ahorcado, ¿no? Cuando sucede esto, fíjense, Lenin tiene 17 años. E inmediatamente él empieza, desde muy jovencito, a acercarse, a estudiar y a militar en los pequeños grupitos marxistas. Recordemos, no existe un partido en el sentido mínimo que nosotros llamaríamos partido. Sí había pequeños grupos de propaganda marxista, en general estudiantes, en las universidades rusas. Lenin estudia Derecho en la Universidad de Kazán, una universidad de provincia, porque no lo dejan anotarse en San Petersburgo porque era de la familia de un terrorista ahorcado. Él empieza a militar, lo terminan echando de la universidad, y él termina recibiéndose de abogado, dando todas las materias libres, ¿no? Por correspondencia, se decía en Rusia en ese momento. Se recibe de abogado a los 21 años, haciendo prácticamente todas las materias sin cursarlas, ¿no? Sin poderlas cursar porque no lo dejaban entrar a la facultad. Y ahí es donde empieza a militar en diversos grupos marxistas, y tiene una biografía que es bastante parecida a la de lo que después va a ser su pareja, Nadia, a la de Trotsky también en esos años, que es estos grupos, en cuanto trataban de levantar la cabeza y hacer algo que en general tenía que ver con acercarse al movimiento obrero desde la ciudad donde estaban, tratar de organizar algo sindicalmente, en general, en cuanto lo intentaban hacer, aparecía la policía zarista, los agarraba y terminaban presos y después en Siberia. La historia es siempre la misma, ¿no? O sea, Lenin está 1 año preso, 2 años en Siberia, y después de ellos, en general, algunos escapaban antes, Trotsky se escapó, otros no, cumplían su condena, y en general después terminaban en el exilio. Esto es lo que vive Lenin entre 1897 y 1900, por eso Lenin no está en ese congreso fundador de 1898. Si hubiera estado, lo hubieran metido preso, pero ella estaba preso de antes, con lo cual ese paso no lo tuvo. Después de eso, un Lenin que es terriblemente estudioso. Hay textos de Lenin de esos años de discusión con los populistas, de cómo es el desarrollo capitalista en Rusia. Un Lenin muy estudioso del marxismo. Lenin en 1900, terminado su destierro, se va al exilio, y ahí es cabeza principal de esa publicación, la Iskra, ese periódico con el que se trata de unificar y empezar a reorganizar a la socialdemocracia, al socialismo, al marxismo en Rusia. En una pelea, porque en el comité de redacción de la Iskra está como dividido en dos. Están los viejos, Plejánov, Axelrod, Veras Azulich, y están los jovencitos, o los más jóvenes. De los jovencitos, el más viejo es Lenin, que tiene 30 años. Está Lenin, está Martov, que después va a ser el jefe menchevique, y está Trotsky, que Lenin es el que lo trae para hacer el 3-3 ahí en el comité de redacción. O sea, en una pelea donde obviamente los jóvenes eran los más activos, los que tenían más propuestas más de tipo organizativa, mientras que los viejos eran más propagandistas, ¿no? Esa tensión de, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos, no? Trotsky escribe un libro, ¿no? En el año 1912, es el qué hacer, justamente, ¿no? Y él pone el nombre, qué hacer, donde él tira la propuesta de construcción, cómo debe ser la construcción de un partido revolucionario. La idea de partido que nosotros reivindicamos, que es la idea de partido bolchevique, un partido para la revolución, un partido de militantes, un partido, él va a decir, de revolucionarios profesionales, entendiendo esto un poco con la visión que él tenía de su hermano, no necesariamente de rentado, no era eso lo que él planteaba. También diciendo esto, bien, ¿y por qué no un partido amplio, socialista, donde estén todos los que más o menos están de acuerdo, y no importa que militen o no? Dice, bueno, porque el partido es para la revolución. No es un simple partido para obtener un determinado éxito electoral en un parlamento, que Trotsky agregaba a pie de página, que por otra parte en Rusia no existe.
Si eso en Alemania implicaba la desviación del reformismo socialdemócrata, que por ejemplo discutía Rosa Luxemburgo, Lenin decía, en Rusia peor, porque en Rusia ni siquiera hay un parlamento, ni elecciones, ni nada. O sea, si la única vez que trataron de hacer algo, la semana estaban todos presos, ¿no? Entonces acá se trata de construir otra cosa. Esto es muy importante, porque esta es la propuesta que escribe Lenin en el texto del quehacer, y esta es la propuesta que él lleva a ese congreso que yo les comentaba, el segundo congreso de la socialdemocracia, en el año 1903, que se hace, empiezan en Bélgica, después terminan en Londres porque descubren que donde estaban en Bélgica estaba lleno de servicios zaristas. Ese congreso que termina con la partición entre bolcheviques y mencheviques. Partición que se da justamente en una primera instancia alrededor de esta discusión. ¿Qué tipo de partido? Después, en los meses siguientes, decanta que en realidad las diferencias no son solo el tipo de partido, sino también qué tipo de revolución. Y ahí va a aparecer la idea menchevique de, bueno, si la revolución es democrático-burguesa, tenemos que acompañar a la burguesía, ¿no? O sea, se decanta que no era solo una discusión organizativa. Pero todo eso es lo que sucede en ese congreso del 3. Y ahí sale Lenin como líder de un grupo, de los bolcheviques. Bolchevique es una palabra que quiere decir mayoría en ruso, nada más. Raro, ¿no? Porque un congreso en el cual ellos son la mayoría porque ganan una votación, pero las votaciones finales las pierden, ¿no? Son la mayoría, pero que en realidad en la práctica de ese congreso terminaron siendo la minoría, pero les quedó el nombre. Esa socialdemocracia ya dividida en mayoría y minoría, con Lenin dirigiendo la fracción bolchevique, se encuentra en 1905 con la revolución. Y ahí es importante porque, puedo decirlo así, esa generación de marxistas, Lenin, líder bolchevique, Trotsky, que había quedado en el medio en esa discusión, Martov, que era el jefe menchevique, jóvenes los tres, se reciben de dirigentes de masas, porque los tres van a Rusia en esos años y los tres terminan dirigiendo distintos procesos, ¿no? Trotsky termina de presidente del Soviet de San Petersburgo, Petrogrado, Lenin está más en Moscú, ¿no? Pero, digamos, claramente la clase obrera los reconoce como dirigentes. Tanto es así que, independientemente de muchas cosas que van a pasar en los años siguientes, Trotsky y Lenin son figuras de masas en Rusia. Cuando vuelvan, ya en el 17, van a volver en el 17. Y, a ver, ¿qué dice Lenin? ¿Qué dice Trotsky? ¿No? O sea, ojo, ¿qué dicen también los mencheviques? Que también, o sea, el marxismo ruso se recibe de mayor de edad en esta revolución de 1905. En los años siguientes, son años muy duros, porque son años de retroceso, de persecuciones. Lenin continúa, ¿no? Es un obsesivo de la lucha y la vida partidaria, en el retroceso construir el partido, en idas y vueltas, en múltiples discusiones, peleas, que nos juntamos con los mencheviques, que no nos juntamos, que sí, que no, que al final formamos un partido solo. Vamos a ver, hay incluso escisiones adentro de los bolcheviques en el año 1908. Todo muy amargo, porque es el momento de retroceso, no pasa nada. Y Lenin va a insistir en la necesidad de la construcción del partido revolucionario. Él dice después, los cuadros de ese partido bolchevique se forjaron en esos años, y que no pasaba nada, y que efectivamente, hay algunos textos muy lindos de Trotsky, 2 años, demostraba que ahí cada año había menos huelga, ¿no? Hasta que después vuelve el ascenso alrededor, muy cercano a la Primera Guerra Mundial, y empieza la guerra. Y explota la Segunda Internacional. Y los marxistas rusos, bolcheviques, también iban los mencheviques. Y también iban los que no estaban en ninguno de los dos, como Trotsky, que habían participaban de todos los congresos de la Internacional, ¿no? De la Segunda Internacional.
muy miles de debates en esos congresos. Cuando esa internacional y sobre todo los partidos madre, la socialdemocracia alemana, votan a favor de la guerra y vuela por el aire la Segunda Internacional, Lenin, que termina exiliado ahí en Suiza, en la ciudad de Zurich, es el padre de algo nuevo. Es el que va a decir, bueno, tenemos que volver a juntar a los internacionalistas. ¿Y cuántos son? Y Lenin se dice, mirá, hay dos frases. Una es cabemos todos en un sillón, otra es cabemos solos en 2 taxis. Porque efectivamente hacen una reunión, ¿no?, en la ciudad de Zimmerwald, en una pequeño poblado suizo. Suiza es el único territorio neutral. Convocamos a todos los socialistas del mundo a una reunión, todos los socialistas que están en contra de la tradición de la Segunda Internacional. Y fueron todos los socialistas que estaban en contra de la Segunda Internacional. Bueno, Lenin nos va a buscar a la estación. ¿Dónde hacemos la reunión? En tal lado. Bueno, vamos. Entraban todos en 2 taxis. ¿No? Dice, todos los socialistas, esto es lo que quedó de la Segunda Internacional, dice Lenin, 2 taxis. Ese fue Zimmermann. Diríamos, el comienzo, ¿no? La primera semillita de lo que va a ser nada más y nada menos que después la Internacional Comunista. En esa reunión están los bolcheviques, están los que no estaban con los bolcheviques, pero tenían correctamente esta posición de oposición a la guerra, como Trotsky. Están la izquierda alemana con Rosa Luxemburgo. Esos son los que se juntan ahí. Y algunos más sueltos por ahí. Hacen 2 reuniones, una en Zimmermann, otra en Kienhal. Algo importante, Trotsky dice en el año 1915, ¿no?, empezó una situación revolucionaria. Miren el quilombo que hay. Se estancó la guerra. Los de arriba ya no pueden seguir dirigiendo como están, y los de abajo ya no se comen más el verso de la guerra. Claro, uno miraba, diría Lenin, pero ¿qué tomaste? ¿Vos te parece? Y Lenin estaba convencido de esto. Nadie le hubiera dicho a Lenin, sí, tenés razón, en 2 años van a estar tomando el poder. Pero viendo esas tendencias muy profundas, eso es lo que pasó en el año 17, como les contaba, ¿no? Lenin desesperado en Zurich cuando estalla la Revolución de Febrero, ¿cómo hago para volver a Alemania? Una negociación medio rara ahí con los alemanes, bueno, a ver, un tren diplomático que pasaba por los frentes de guerra. Bueno, y así llega Lenin a la estación de Finlandia, en el norte de San Petersburgo. Se tiene que enfrentar a su propio partido, el partido bolchevique, que de los que estaban en Rusia, de los que habían quedado en Rusia, entre ellos Stalin. Después de la Revolución del 17 había llevado a los bolcheviques a una posición, en marzo del 17, que era, bueno, por supuesto, bueno, está bien, nosotros no entramos al gobierno provisional, eso está claro, pero, y bueno, apoyamos lo bueno, cuestionamos lo malo, estamos ahí, ¿no? Esa era la línea. Hasta que llega Lenin y le dice, no, estamos en contra de este gobierno provisional, todo el poder a los soviets, ninguna confianza al gobierno. Tiene que convencer a todo el partido. A ver, lo habían ido a recibir a Lenin y había ido hasta gente del gobierno. Lo recibieron en la estación con flores, una banda de música. Y Lenin sale del tren, lo llevan a una tribuna, se imaginaban que iba a decir, viva la revolución, qué grande, tiramos al zar, vamos para adelante. Y el tipo se paró y empezó a putear a los que estaban ahí, del gobierno provisional. Y los dirigentes bolcheviques que estaban ahí, descolocados. Bien, crisis en el partido bolchevique, se convoca una conferencia de emergencia, Lenin el máximo líder. Lenin tarda 1 mes en convencer a los bolcheviques de la línea que va a llevar a la revolución del 17. Los convence de todo, hasta de cambiar el nombre del partido. Dice, y no nos llamemos más socialdemócrata, basta con este nombre que ya quedó hundido en el barro de la traición de 1914, cambiemos el nombre y llamémonos Partido Comunista. Todo eso lo hace en abril del 17. Él presenta un texto para esa conferencia, que son las famosas tesis de abril. Un texto muy, muy importante, porque él tiene que convencer a su propio partido, que tiene un giro. Bueno,
Viene todo ese recorrido de Jaobo, Lenin habiendo consolidado su partido. Y va más a fondo Lenin todavía. Dice, no, bueno, a ver, y si esto es así, no solo cambiamos la línea y vamos para ahí, sino que convocamos a todos los que tienen esta posición, incluso los que tenían esta posición antes que nosotros, aunque no hayan estado hasta ahora en el partido bolchevique. ¿Qué hace Lenin? Le dice, bueno, el grupo de Trotsky que entra al partido bolchevique, con Trotsky a la cabeza y Trotsky al comité central, a la dirección. O sea, todo eso pasa. Trotsky llega en mayo con sus amigos, lo llevan a la dirección, a la máxima dirección del partido bolchevique, a la de Lenin. Eso lo propone Lenin. Y él, digamos, día a día va llevando al partido en esa... Es alucinante, ¿no? Todo el proceso que culmina con la toma del poder en octubre del 17. Y ahí hay, vamos a decir, yo siempre digo, hay otro Lenin, ¿no? El Lenin que después se transforma además en un líder que ahora es el que tiene que dirigir el primer Estado obrero de la historia. Y que lo tiene que dirigir en situaciones terribles, como una guerra civil de la contrarrevolución, como Alemania, porque Lenin y Trotsky habían propuesto, sacamos a Rusia de la guerra, ahora había que sacarla. Y Alemania, que estaba en el frente oriental, decía, bueno, no se la vamos a hacer fácil, es más, quieren irse a la guerra, se van, bueno, yo quiero todo este pedazo. Y todas las negociaciones que se dan en el año 1918, en el mismo momento que empieza la guerra civil, y al mismo tiempo hay que gobernar. O sea, es impresionante los debates que se dan y todas las cosas que hace y dice Lenin en esos años. Y al mismo tiempo, un Lenin que dice, pero lo más importante todavía no pasó. Porque esto es apenas el primer paso, algo mucho más importante, que es la revolución socialista mundial. Y entonces la gran tarea es la construcción de una nueva internacional. Y en el medio de la guerra civil, en el medio de los quilombos que significaban gobernar ese Estado obrero, se convoca a la fundación de la Tercera Internacional. Lenin es impulsor, escribe los textos, es impresionante. Se hacen congresos todos los años, 1919, 1920, 1921, 1922, los textos de Lenin discutiendo cada una de las cuestiones programáticas nacionales e internacionales de la Tercera Internacional. En el medio sufre un atentado, pasan montones de cosas. En 1922, recién terminada la guerra civil, y también en un momento donde lo que se veía era que la revolución en Europa, esa revolución que esperaba Lenin, que esperaba Trotsky, no había triunfado. Esa oleada revolucionaria que medio acompañó el fin de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa había sido derrotada por traiciones de la socialdemocracia, por incapacidades de los nacientes partidos revolucionarios para poder desarrollar una táctica correcta, por muchos motivos. Y que por lo tanto el Estado obrero soviético quedaba aislado y tenía que hacer política en forma aislada durante un periodo, mientras seguía intentando que se volviera a levantar la ola revolucionaria. En el medio de ese proceso, Lenin sufre un ACV en el año 1922, que lo saca de circulación varios meses. Él logra recuperarse de ese primer ataque cerebral. Cuando logra recuperarse, hace un esfuerzo desesperado, fin del año 22, por volver a asumir funciones políticas, y ahí descubre algo. Él queda horrorizado a la vuelta por el avance de la burocratización en el naciente Estado soviético. Y uno podría decir que casi todo el último año él vuelve, ¿no?, en esos meses a tratar de intentar retomar ese último periodo. Es una batalla de Lenin
contra la burocratización en general y contra lo que él empieza a visualizar en la dirección del partido bolchevique como el huevo de la serpiente de esa burocratización, que es la figura de Stalin. Y hay textos muy, muy interesantes y hay intentos casi desesperados de Lenin de intervenir en ese debate hasta que vamos a ver hasta un testamento escrito donde habla de eso. Él sufre un nuevo ataque cerebral a final del año 22, con lo cual queda totalmente paralítico. Puede todavía entre diciembre del 22 y marzo del 23 dictar textos, y ahí están los últimos textos, y finalmente a partir de marzo del 23 queda absolutamente incapacitado, ya totalmente fuera de circulación. Sin embargo, va a vivir, ¿no?, en una situación ya totalmente aislada hasta su muerte el 21 de enero del año 1924. Esta es la biografía de nuestro líder que queríamos hoy traer. Él escribe miles de cosas, digo, a ver, les pongo simplemente así una especie de pasada de los textos principales. La última edición que se hizo de las obras completas de Lenin cubre 56 volúmenes. Son 56 libros. ¿No? Libros, textos, cartas, ¿no? O sea, esto que está ahí puesto en estos dos últimos slides, estos dos son simplemente los libros más conocidos. Ahora vamos a repasar un poquitito más cada uno de ellos. Pero es impresionante lo que escribe, lo que es la producción escrita de Lenin. Lo que lo coloca claramente como un gran líder político y un gran teórico. Nos gustaría, porque la pregunta es, bueno, bárbaro, está bien, esto es Lenin, esta es su historia, este es el mundo de Lenin, pero ¿y su vigencia? ¿No? Volvemos a la pregunta, ¿y cuál es la vigencia? Hoy, pasaron 100 años. Y estos títulos, ¿no? Estos títulos, y ahora sí nos detenemos en cada uno de ellos un minuto. ¿Qué nos deja? Hoy, ¿no? Pasaron 100 años. Primero, la necesidad del Partido Revolucionario. Punto 1. La práctica revolucionaria, la estrategia para la revolución, cómo se hace una política correcta, ¿no? O sea, hay una escuela de estrategia y táctica revolucionaria que nosotros hoy seguimos diciendo, hay cosas que dice Lenin de qué hay que hacer ante cada situación que tienen una vigencia impresionante. Hay aportes propios de Lenin al método y a la teoría marxista. Lenin es un teórico del marxismo que hace aportes nuevos a lo que planteó Marx, a lo que planteó Engels, propios. La definición de que estamos en un momento diferente del capitalismo, en la época imperialista. ¿Qué quiere decir vivir en la época imperialista? ¿Qué quiere decir la época imperialista? El internacionalismo. El internacionalismo es un elemento fundamental. Ya lo enunciamos recién cuando Lenin crea la Tercera Internacional. A fondo, ¿qué es esto del internacionalismo? ¿Cómo lo plantea Lenin? Una forma de construir un régimen político, el régimen leninista. Nosotros insistimos mucho en esto, muchísimo, porque después de la muerte de Lenin, y hoy, a 100 años, cuando nosotros decimos somos socialistas, estamos por el socialismo, la primera baldosa que nos tenemos que sacar de encima es, bueno, pero mirá que yo no tengo nada que ver con, y empezamos la lista, ¿no? Y en los últimos años aparecemos Chávez, Cuba, seguimos. Esta historia de con quién no tengo que ver viene del estalinismo y hay un punto fundamental. El régimen político que nosotros planteamos, nuestro socialismo, el socialismo con democracia para los trabajadores, bueno, eso fue el régimen que planteó Lenin, que no tiene nada que ver. Es más, es opuesto por el vértice a lo que vino después, al régimen estalinista, que lo definimos como una dictadura, en el peor sentido del término, contrarrevolucionaria. Bueno, el régimen leninista.
en la práctica, ¿no? Cómo en la práctica lo puso en juego Lenin en los años en que pudo hacerlo. Y por último, su testamento. Esto que les decía, esta tarea casi desesperada de Lenin de los últimos meses, del último año, de los últimos meses de su vida, empezando y prefigurando la pelea que después va a dar a muerte a León Trotsky. La pelea Trotsky-Stalin, ¿no? El Trotsky luchando contra el stalinismo. Ahora, se conoce menos que el que empezó la pelea contra el stalinismo fue Lenin, en esos últimos meses de su vida. Entonces, vayamos recorriendo esto. Decíamos la necesidad del partido revolucionario. Yo les había citado, casi todo esto está escrito en un libro. Hay un libro. El libro de Lenin jovencito, 1902. No sé, ¿no? 15 años antes de la revolución del 17. El qué hacer. Libro que recomendamos fervientemente leerlo. Es el programa de cómo se construye un partido. ¿Qué hay? ¿Qué es la necesidad de partido revolucionario? No es solamente una especie de receta de cocina de cómo se organiza un partido. No es eso. Es una discusión profundamente política. Es el hecho de que los marxistas decimos que hay un sujeto social de la revolución, que es la clase obrera, que es la clase trabajadora, que es nuestra clase, pero eso así solo no alcanza. Y que una revolución socialista triunfante requiere, además de ese sujeto social, un sujeto político, un partido que dirija, que dé la línea, que organice, que tenga las estrategias correctas, que tenga un programa. Este es un punto muy importante. Cuando nosotros leemos el manifiesto comunista, que se llama, cuyo verdadero nombre es Manifiesto del Partido Comunista, está bien, Marx planteaba el partido de la clase obrera, pero medio que en la cabeza de Marx el partido de la clase era lo mismo. Toda la clase obrera como fue un partido, ¿no? Entonces el partido y la clase es lo mismo, y bueno, va a ser la revolución. Lenin dice, pará. No es tan así. Primero porque hay partidos de la clase obrera que son reformistas, son contrarrevolucionarios, empieza a aparecer esa discusión. Pero además, porque hay un problema que es el problema de la conciencia de clase. Los obreros empiezan a darse cuenta solos que hay una contradicción con su patrón. Y se empiezan a organizar. Y crean sindicatos y hacen huelgas. Para eso no necesitan ningún partido, ¿eh? La conciencia sindical no requiere la formación previa de ningún partido. Pero entender que eso es un problema político y que hay que pegar el salto de la conciencia sindical a la conciencia política y que eso implica una lucha por el poder del Estado y que implica la revolución y que después de la revolución implica un programa. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se hace después de la revolución? Eso no va a surgir simplemente de la práctica de la lucha cotidiana. Eso requiere un partido. Ese salto en la conciencia de clase, los trabajadores no lo pueden hacer simplemente con su práctica sindical cotidiana, por importante que ésta sea. Entonces, la conciencia que el programa, ¿no? O sea, el programa revolucionario, hay que la expropiación de la burguesía. Un programa que no sea solo un programa de consignas para la clase obrera, una palabrita que después nosotros quizás la escuchamos mucho, en la apropiación, sobre todo de la Academia Argentina, suena Gramsci, ¿no? Pero el que inventó la palabra hegemonía fue Lenin. La hegemonía era la hegemonía de la clase obrera sobre el resto del pueblo, que los campesinos y que el resto de los sectores populares sigan a la clase obrera, porque la clase obrera tiene un programa que contiene todas las demandas democráticas de las de todos los sectores de la sociedad. Y que entonces ese partido tendrá consignas democráticas. Temas que nosotros discutimos cuando decimos, bueno, ¿por qué nosotros incorporamos consignas que tengan que ver con la liberación nacional? O
las consignas que tienen que ver con el movimiento de mujeres o el movimiento LGTB o el ambientalismo, que no son exclusivamente corporativamente la clase obrera, son mucho más amplias, pero el que las puede plantear y darle un carácter socialista y revolucionario es el partido de la clase obrera, y eso lo escribe Lenin en El Quehacer. También discute, sí, por supuesto, qué tipo de partido. Y pone un partido de militantes, es el gran corte. Vamos a la palabra profesional, de cuadros, ¿no? Palabras que obviamente pasó un siglo y a veces nos confunden un poco en qué quiere decir exactamente. Muy simple. El partido revolucionario es un partido de militantes. Que por supuesto tendrá periferia, por supuesto tendrá simpatizantes, por supuesto cuando hay elecciones tendrá votantes. Y está bárbaro que eso suceda. Y hay que darle lugar a que toda esa gente tenga espacios de participación. Pero las grandes decisiones del partido y los derechos para poder tomarlas, las toman sus militantes. Una línea de demarcación entre los que son militantes y los que no son militantes. Muy importante, porque eso es lo que rompe una palabrita que no existía. Pero nosotros la conocemos bien, traída para acá. El clientelismo. O sea, yo tengo a 200 que me siguen a mí, soy el referente mío son 200, yo se lo traigo, lo pongo acá, los hago votar a los 200 y gano la votación. ¿Y esos 200 quiénes son? No sé. ¿Qué piensan? No sé, ¿qué piensan? Eso, porque eso era, nosotros lo conocemos en expresiones políticas latinoamericanas, pero así funcionaba la socialdemocracia, ojo. Un partido de afiliados, gente, funcionaba con miles de personas, no eran 4. Y le dice, no, el partido de militantes. Los militantes hacen sus congresos, discuten, el militante milita en un organismo, en un pequeño grupo, tiene derechos, ¿no? Es un elemento muy importante. Y el método de construcción, el centralismo democrático. O sea, la democracia partidaria que en el partido bolchevique se aplica a rajatabla. Lenin perdía votaciones. Toda la discusión de la revolución del 17 está llena de Lenin diciendo tal cosa y pierde la votación y dice, y yo renuncio al comité central y me voy a la base a seguir discutiendo, no, discutamos de vuelta. Pasaba eso en las discusiones, en el 17, en el 18, la guerra civil, la discusión de cómo se negocia con los alemanes, el tratado de Brest-Litovsk. Tres votaciones pierde Lenin. Pero, al mismo tiempo, actuar centralizadamente. Un partido para la acción, que cuando finalmente llega a tomar una conclusión, actúa centralizadamente. Los que votaron en contra de la toma del poder, en octubre del 17, a la mañana siguiente, en la dirección del partido bolchevique, a la mañana siguiente eran los primeros que estaban ahí, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Eso pasó, eso es el partido bolchevique. Y todo esto, además, puesto en acto, nada más ni nada menos que en aquellos debates del segundo congreso de 1903 y en todo lo que vino para adelante. Hoy en día seguimos discutiendo, y parte, me parece a mí, de los debates que militantes, simpatizantes, gente que está acá, tiene que darse, y como conclusión que hay que sacar es la necesidad de la construcción del Partido Revolucionario. ¿Quién va a resolver los terribles problemas que se han discutido y se seguirán discutiendo mañana de la Argentina y el mundo? Y va a depender de si hay o no Partido Revolucionario, así de simple. Les decía la estrategia. Lenin es el gran estratega. Les pongo 2 textos, les invito a leer. Uno de 1906, Lenin tirando su línea sobre la Revolución del 5. 2 tácticas de la socialdemocracia en la Revolución Democrática. Ese texto donde Lenin termina sacando una fórmula medio ambigua de la dictadura democrática de los obreros y los campesinos. Ahora, una línea que era una tajante diferenciación con la posición reformista menchevique. Ya la discusión con los mencheviques no es más organizativa. Pasa a ser sobre estrategia revolucionaria. Y el otro, el que les citaba antes, las tesis de Abril. ¿No?
El Lenin diciendo cómo hay que intervenir en la revolución del 17. Si uno lee la mayoría de los textos posteriores, los textos de la Tercera Internacional, de los 4 congresos, uno podría decir, más o menos la mitad de los textos fueron escritos por Lenin y la otra mitad por Trotsky. Leer los 4 primeros congresos del Internacional Comunista es una escuela programática impresionante. Desde los llamamientos del primer congreso a los obreros del mundo. Acá está, este es el gobierno de los soviets, los llamamos a qué, un Lenin que dice, para escándalo de muchos ahí, bueno, acá lo importante es la revolución mundial, y empezando por la revolución en Alemania, y si para eso se tiene que hundir la revolución rusa, que se hunda. Lo dice así, imagínense el escándalo que se arma. El Lenin del segundo congreso. Se habían acercado un montón de grupos al Internacional Comunista. Y había muchos grupos que se habían acercado porque en sus líneas internas estaban peleados con el otro sector del Partido Socialdemócrata, pero que tenían todos los vicios de la vieja socialdemocracia. Y Lenin diciendo, bueno, vamos a definir, a ver claramente cuáles son las condiciones para estar en la Internacional Comunista. Y va a discutir eso, ¿no? Y es durísimo. Hay muchas cosas en el segundo congreso, muchas cosas. El segundo congreso plantea toda una escuela de cómo intervenir revolucionariamente en los parlamentos, discutiendo contra sectores ultraizquierdistas que decían, bueno, ahora como es revolución no vamos más a ninguna elección, ningún parlamento, vamos. Y también discutiendo con todos los que venían de la socialdemocracia, que venían con toda la rémora de toda la Menezunda parlamentaria y reformista, de 20 años de formación en esa manera de hacer política que había sido la Segunda Internacional. Y Lenin se para y dice, no, esto es así. O sea, el tercer congreso, bueno, dice Lenin, hay un problema. La primera oleada revolucionaria pasó. Ganamos acá en Rusia, estamos ganando la guerra civil. Perdimos todas las demás revoluciones en Europa. Hagamos balance. Se partieron los partidos socialistas. La mitad se fue a los partidos comunistas. La mayoría de los partidos socialistas son más grandes que los partidos comunistas. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y tenemos que ganar las masas. La primera tarea de los partidos revolucionarios es ganar a las masas. ¿Cómo hacemos? Y hay toda una discusión, toda una línea de cómo ganar a las masas, ¿no? Como la tarea hoy es ganar a las masas. El tercer y el cuarto congreso está lleno de esas discusiones. En el tercer y el cuarto congreso también aparece. Hay revolución, hay otra. Las revoluciones en Europa han sido derrotadas. Pero en la obsesión, la revolución mundial, Lenin da la vuelta a la cabeza y dice, che, y si la cosa, estamos equivocados, si la cosa empieza desde lo de Asia, miren el quilombo que hay en la China. Miren lo que pasa en la India, grandes levantamientos contra los ingleses. Las luchas por la liberación nacional, las luchas anticoloniales, ¿qué hacemos con eso? Y larga toda una línea, ¿no? Bueno, ¿cómo intervenimos? ¿Qué tenemos los comunistas para decir de esas luchas? ¿Qué línea? Y se fundan los partidos comunistas en esos países. Impresionante todo lo que se elabora ahí. Este Lenin, militante político, obsesivo, es además un gigantesco teórico, en el sentido más pleno del término. Donde acá puse, uno podría decir casi, Lenin filósofo. Sí, Lenin se toma tiempo para discutir. En los momentos, 1908, esos momentos de retroceso, está de moda el neocantismo. O sea, Kant se vuelve a poner de moda en el mundo y llega a meterse dentro del marxismo. Y Marx dice, tenemos un problema con nuestra concepción materialista. Y escribe un libro, Materialismo y Empiriocriticismo. Impresionante. Impresionante la discusión filosófica de teoría del conocimiento que hace Marx en ese libro. Aún con sus errores.
Y Marx, cuando se produce la traición de la Internacional en 1914 y él llega al exilio en Zúrich, está rompiéndose la cabeza. ¿Qué pasó? Simplemente los dirigentes socialdemócratas traicionaron. ¿Y las masas qué querían? Las masas, ¿por qué no se levantaron contra esos dirigentes? ¿Por qué los obreros alemanes y franceses se fueron en agosto de 1914 felices cantando a la guerra? Porque eso es lo que había pasado. Entender la contradicción. ¿Qué hace Lenin en 1915? Se pone a leer a Hegel y lee La ciencia de la lógica, toma notas, escribe unos cuadernos y llega, ¿no?, a una frase impresionante. Dice: leí la lógica de Hegel. ¡Wow! Quien no leyó la lógica de Hegel no puede entender el Capital. Un poco exagerado el hombre, pero refleja un Lenin que a partir de ese momento encara de una manera diferente el principio de contradicción. Un Lenin mucho más plástico. O sea, el marxismo no es un dogma, sino una guía para la acción, dice Lenin. Y empezando a pensar qué pasó y pensando el mundo y abriendo la cabeza, Lenin escribe esto. En 1916. Esta es su conclusión de por qué estalló la Primera Guerra Mundial. El imperialismo, fase superior del capitalismo. El capitalismo ya dio todo lo que tenía que dar. Entramos en una nueva fase. Época de guerras y revoluciones. Se acabó la época reformista. Un capitalismo distinto, donde prevalecen los monopolios, el capital financiero, donde el capitalismo llega a todo el mundo. Las potencias terminan el reparto del mundo, entonces empiezan los conflictos, empiezan las guerras. La puerta de lo que nosotros decimos completa Trotsky después, en el programa de transición, cuando dice un saltito más en la definición de esta época, que es la del estancamiento de las fuerzas productivas. Y Trotsky, que dice, años después, ya en el stalinismo, el problema es la crisis de dirección. Es lo mismo que estaba diciendo Lenin en 1915, tratando desesperadamente de resolverla en aquella reunión de Zimmermann con los dos taxis. Es la misma discusión, aunque él no usa la expresión esa. Y la división del mundo entre países imperialistas y países semicoloniales o dependientes. En ese libro, El imperialismo, fase superior del capitalismo, está la única mención de Lenin a la Argentina. Él pone un ejemplo, dice, bueno, están los países imperialistas, están las colonias, todavía había las grandes colonias. Dice, pero hay algunos países que se independizaron y son formalmente independientes, pero que en realidad están tan sometidos al imperialismo como la India, como las colonias asiáticas o africanas. Ejemplo, la Argentina. La Argentina sometida semicolonialmente a Gran Bretaña. Es el ejemplo que pone Lenin de países formalmente independientes, o sea, no colonias, pero sometidos al imperialismo. Libro fundamental, es la explicación de Lenin de la traición de la socialdemocracia. La historia de la revolución. Esto es impresionante, a mí me encanta este libro, porque en el mes de septiembre de 1917, un mes antes de la Revolución de Octubre, escondido en una choza en el Golfo de Finlandia, porque estaban persiguiendo, y discutiendo ya con la dirección del partido bolchevique la toma del poder, lo último que escribe Lenin es un libro teórico donde repasa todo lo que dijo Marx y Engels, lo que dijeron Marx y Engels sobre el Estado. Y larga una línea programática. Esto es lo que hay que hacer. Y dice, esto es lo más importante de todo, si no, el que no entendió esto no entiende qué es lo que tenemos que hacer ahora. El Estado y la revolución. ¿Qué es el Estado obrero? Exactamente, ¿qué hay que hacer? Entonces, tomamos el poder, ¿cómo sigue? ¿Qué hacemos? En concreto. ¿Qué experiencia? ¿Qué decían Marx y Engels? ¿Qué experiencia tenemos? La Comuna de París, bueno, estuvimos en la Comuna. Con lo bueno y lo malo, ¿no? Impresionante, el Estado y la revolución. ¿Qué sigue después de la toma del poder? El gobierno obrero y campesino y sus tareas.
Un texto magnífico, impresionante, junto con otros, ¿no? Hay otro texto que me gusta mucho de esa época, que se llama "Se sostendrán los bolcheviques en el poder". Y un año después de la toma del poder, Lenin revisita el Estado y la revolución. Y dice, bueno, ¿qué parte del Estado y la revolución es así? ¿Qué cosas hay que modificar? Y escribe, ¿no? Contra Kautsky, la revolución proletaria y el renegado Kautsky. Texto impresionante. Contra un Kautsky, ¿sabes qué? Se había escandalosamente puesto en contra de la revolución bolchevique. Las tareas inmediatas del poder soviético, un texto increíble, ¿no? Dice, bueno, a ver, estamos en el año 18, ¿qué hay que hacer? Ahí aparecen expresiones, desde discusiones sobre la guerra hasta frases que pueden sonar medio brutas, pero que Lenin decía, ahora es Soviet más electrificación, por ejemplo, ¿no? Te da cosas, ¿pero qué hay que hacer? ¿Pero qué hay que hacer? A ver, ¿cómo pongamos luz? ¿No? O sea, cosas realmente impresionantes. Este es Lenin gobernando, ¿no? Lenin gobernando el Estado obrero, dirigiendo el Estado obrero con miles de discusiones. Y al mismo tiempo dicen, a ver, estás gobernando el primer Estado obrero de la historia, dirigiendo una guerra civil, y en el mismo momento creando la internacional, como decíamos antes, ¿no? El Lenin internacionalista, el otro elemento. La revolución es la revolución socialista mundial, que empieza obviamente en un país, es fundamental, es importantísima la creación, la toma del poder, la construcción de un Estado obrero, su fortalecimiento, su sostenimiento, pero eso no es más que un elemento, y hasta si queremos decirlo así, un elemento táctico al lado de lo que es la revolución socialista mundial y la construcción internacional de una dirección para la clase obrera. Y pongo los dos límites, porque esto es Lenin en Zimmermann y en Keidenhall, juntando esos 15 marginales que pudo juntar para oponerse a la política de la Segunda Internacional, a Lenin desde el Estado soviético llamando a la construcción de la Tercera Internacional y construyéndola y poniendo en marcha y rompiendo toda la socialdemocracia del mundo, creando partidos comunistas en todo el mundo y dándoles línea a esos nacientes partidos que obviamente muchas veces tenían posiciones infantiles. Texto interesante, ¿no? Hay un texto de la Tercera Internacional escrito por Lenin, El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, donde él explica, claro, están surgiendo cosas nuevas, pero bueno, esa nueva vanguardia que surge sin ninguna experiencia, y entonces puede decir cualquier cosa, con buena intención, dice, con buenísima intención, pero mete la pata cada paso que da. Bueno, ¿qué hay? Y él, pacientemente, muy pacientemente, diciéndole a unos y a otro esto, lo otro, y ahora aparece, hay que ganar a las masas. ¿Qué pasa? No hay que ser reformista parlamentariamente, pero hay que saber usar revolucionariamente el Parlamento, no sé. Enseñanzas de Lenin. El régimen leninista. Esto es muy importante, esto lo he tomado de síntesis, porque es una síntesis práctica acá, de el texto Revolución del siglo XX de Nahuel Moreno, la síntesis, ¿no? Es la misma. ¿Qué es el régimen leninista? ¿Quién gobierna? ¿Gobierna el partido bolchevique? No, gobierna los soviets. Gobiernan los soviets y se hace lo que dicen los soviets. Los bolcheviques tratan de ganar mayoría en los soviets y muchas veces la ganan. Otras veces no. Lenin, el programa del partido bolchevique en el campo era la nacionalización de la tierra. Ahora, resulta que hay un sector de los viejos populistas del socialismo revolucionario, un sector, que acompaña a los bolcheviques en la revolución del 17. Son fundamentalmente campesinos. Y se reúne el soviet campesino. ¿Y qué vota el soviet campesino? Nosotros queremos el reparto de la tierra, que se les expropia a los terratenientes y que le den un pedacito a cada uno. ¿Y Lenin qué dice?
Bueno, este no es nuestro programa, pero bueno, hagamos lo que dicen ellos, porque son la mayoría de los campesinos. Es así, la asamblea campesina vota esto, listo, se acabó. Es el punto. No, nosotros le imponemos el programa bolchevique. No, se hace lo que dice la mayoría. O sea, fundamental. Democracia obrera y restrita. Acá hay un punto muy importante. La más absoluta libertad para todos los obreros. Pluripartidismo. La línea de Lenin no es el partido único. Es pluripartidismo. Lenin ve como una tragedia que todos los partidos que apoyaron la revolución, o inclusive personas, fracciones de partidos, se fueron pasando al campo contrarrevolucionario y en un momento quedaron los bolcheviques solos. Entonces, claro, ¿y qué dijo Lenin ahí? Como quedaron solos los bolcheviques. Pues es muy importante el tema. Dice, bueno, a ver, la línea de los bolcheviques, lo hemos discutido, partido bolchevique, el partido bolchevique funciona con centralismo democrático, o sea, vamos a ir a una asamblea, primero se reúnen los bolcheviques, discuten entre ellos qué es lo que hay que hacer y luego van como un solo hombre, ¿no?, a discutir a la asamblea. Bien, le dice, tenemos un problema ahora, porque los únicos que están, quedamos nosotros solos y algunos independientes. ¿Qué hacemos? Si nosotros discutimos primero solo y después vamos a la asamblea, se va a votar siempre lo que queremos nosotros. Entonces, dice Lenin, yo propongo una excepción. Que los bolcheviques vayan libremente y discutamos con los independientes juntos en la asamblea para que sigan existiendo los soviets. Para que siga existiendo la discusión. O sea, fíjense. O sea, uno diría casi es una excepción, digamos, a la lógica del centralismo, porque la obsesión de Lenin es que sigan funcionando los soviets y que se haga lo que quiere la masa de los trabajadores y sus representantes. Punto muy importante. La independencia de los sindicatos respecto al Estado, impresionante. Ahora la clase obrera tomó el poder, entonces empieza la discusión. Bueno, y entonces los sindicatos ya no le van a hacer huelga a su propio Estado. Los sindicatos se tienen que someter al Estado soviético. Si gobierna el Estado soviético, la clase obrera. Y Lenin diciendo no. Inclusive peleándose con Trotsky por eso, ¿no? Año 20, diciendo no. Los sindicatos tienen que mantenerse independientes del Estado obrero. Bueno, pero ¿cómo si es el Estado ellos mismos? Y Lenin violentamente contesta. Los obreros necesitan los sindicatos para defenderse incluso de su Estado. ¿No? Casi prefigurando cosas que van a pasar después. Independencia de los sindicatos. Incluso del Estado obrero. ¿No? Un elemento muy fuerte. Ni que hablemos nosotros en nuestras épocas, ¿no?, que tenemos evidentemente los sindicatos sometidos a los partidos burgueses, a los gobiernos burgueses. O sea, del Estado obrero, independencia de los sindicatos. Y el régimen, los soviets, no son para administrar. Es un régimen para la lucha permanente. Y sobre todas cosas, para la revolución socialista internacional. Este es el régimen político leninista que se opone por el vértice a lo que después termina siendo Stalin. Que si ustedes miran el régimen stalinista es exactamente lo contrario a esto. O sea, nosotros defendemos el socialismo con democracia para los trabajadores. ¿Pero qué es democracia para los trabajadores? Esto. Lo que decía e hizo Lenin, incluso en condiciones de guerra civil, entre octubre del 17 y su muerte, y duró un poquito más, hasta que finalmente el estalinismo se impuso. Por último, la última batalla de Lenin. Hay un libro de Moshe Lewin que se llama La última batalla de Lenin. Este Lenin que enfermo se da cuenta que hay un problema, ¿no? Ve el Estado burocratizado y ve que hay dirigentes políticos bolcheviques que están usando esa burocratización para su propio beneficio. Él llega y dice, bueno, yo entro y empiezo a mirar el famoso Estado obrero. Voy por las oficinas y ¿a qué encuentro? ¿Qué empiezo a encontrar? En muchos lugares empiezo a encontrar los mismos burócratas que había antes, en la época del zar. Ahora son todos afiliados bolcheviques. Hay 2 millones de afiliados nuevos. 1,5 millones se afilió después de la revolución. Todos los problemas habidos y por haber de burocratización. Y Lenin dice, lo que él propone es impresionante.
dice, es una especie de auditoría. Dice, ¿yo qué quiero? O sea, ¿no? La inspección obrera y campesina. Esto es una discusión. Que militantes, cuadros bolcheviques de antes de la revolución, vayan recorriendo ese Estado obrero burocratizando, limpiando todos estos elementos de burocratismo en ese momento naciente. El debate sobre el comercio exterior, donde un Stalin empoderado ya plantea abrir la nacionalización del comercio exterior, y un Lenin enfermo que le dice a Trotsky, la primera carta, ¿no? Dice, tenemos que enfrentar a Stalin en este punto. Y hace una alianza con Trotsky contra Stalin para discutir que no se pierda la nacionalización del comercio exterior. Georgia, se conoce menos esto, es impresionante esto porque se parece a lo de la discusión campesina. Se está discutiendo la primera constitución de lo que después va a ser la Unión Soviética. Lenin tiene una postura. Él cree que, medio un poco copiando al partido, tiene que ser una cosa medio centralista democrática. O sea, lectura argentina, más unitaria. Muchos, sobre todo en los lugares no rusos, planteaban, no, queremos más autonomía, más federal, diríamos nosotros. Entre ellos en Georgia, el comisario de las nacionalidades es Stalin. Entonces, lo mandan a Stalin a convencer a los georgianos. Y Stalin llega a lo Stalin. Agarra, los encierra en una pieza, los caga a trompada, los mete preso y dice, ya está, listo, arreglado, Georgia está de acuerdo. Lenin se entera de lo que pasó. Y dice, esto es un escándalo, esto es lo mismo que hacía el zar. Y él dice, Milini, yo teóricamente estoy a favor de una cosa más centralizada, pero después de lo que hizo Stalin, me declaro a favor de lo que hizo Georgia y a partir de ahora defiendo la posición de los georgianos a la autonomía y a su federalismo, porque eso es lo que quieren ellos. O sea, que no es mi posición, pero como lo que yo priorizo es la lucha contra la burocratización, contra el planteo de este tipo, voy a votar lo que dicen los georgianos. Eso lo plantea Lenin meses antes de su muerte. Y finalmente, él termina escribiendo una carta, su testamento, donde él dice, bueno, ¿qué pasa ahora con el partido? Está muy enfermo ya. Y en ese testamento él termina planteando la necesidad de sacar a Stalin de la dirección del partido. Es el testamento de Lenin, que escandalosamente, muerto Lenin, el stalinismo se niega a publicarlo. Los trotskistas después lo van a publicar clandestinamente muchas veces. Los stalinistas dicen que eso es mentira, pero esto es mentiroso, que eso no existió nunca. Hasta que el mundo se entera, los diarios mundiales se enteran que sí es verdad el texto, cuando saca el original del texto y lo pone arriba de la mesa, en 1956, ya muerto Stalin, Nikita Khrushchev, diciendo, sí, acá está, es el testamento, este era el testamento de Lenin, que decía que había que sacarlo a Stalin. O sea, lo último que hizo Lenin, el último renglón de Lenin, el último renglón que escribió Lenin fue saquen Stalin. Que lamentablemente no se conoció en ese momento. Y me voy, cierro con 2 o 3 frases, digo, a ver cómo cerramos esto. Que me parece que son para pensar y para... El marxismo no es un dogma, sino una guía para la acción. Esto es el método de Lenin, el sano empirismo de Lenin. Sí, el marxismo tiene muchas cosas para discutir. Ahora, no es un dogma, es una guía para poder actuar lo más científicamente posible. Lenin no es una momia, Lenin terminó siendo una momia. Es una momia, Lenin. Lenin es una momia. O sea, para escándalo de la esposa de Lenin y de un montón de gente y del propio Lenin, lo que hizo el stalinismo fue momificar a Lenin de verdad. Lo momificaron y lo pusieron en la Plaza Roja. Y todavía hoy, Lenin es una parte de los recorridos turísticos de Moscú. Miren lo que decía Lenin. Esto está en los primeros renglones del Estado de la Revolución. Hablando de Marx.
Con la doctrina de Marx ocurre hoy lo que ha ocurrido en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras los someten a persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en íconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando el filo revolucionario de esta, envileciéndola. Esto es lo que hizo Stalin con Lenin. Y lo que después oportunistamente agarró el capitalismo imperialista. Y sí, el stalinismo no es más que la continuación en un mismo recorrido de Lenin. Lenin, Stalin. ¿No? Lenin es el padre de Stalin. Y ahí está, ¿no? Y mete todo en la bolsa. Esto decía Lenin. Y por último, nosotros decimos, nuestro programa se puede sintetizar en una oración, que es que gobiernen las y los trabajadores. Esto es así empieza el discurso de Lenin el 25 de octubre del 17, inmediatamente después de la toma del poder. Se reúne el soviet, llega Lenin, y Lenin dice esto: camaradas, la revolución obrera y campesina, de cuya necesidad han hablado siempre los bolcheviques, se ha realizado. ¿Cuál es el significado de esta revolución obrera y campesina? El significado de esta revolución consiste, ante todo, en que vamos a tener un gobierno soviético, nuestro propio órgano de poder, sin ninguna participación de la burguesía. Las propias masas oprimidas crearán el poder. Será destruido de raíz el viejo aparato del Estado y creado un nuevo aparato de dirección a través de las organizaciones de los soviets. Esta quizás es la síntesis más perfecta de lo que quería hacer Lenin y, en definitiva, 100 años después, lo que queremos hacer nosotros. Bueno, gracias. Bueno, primero gracias José por esta charla. Nosotros en el último congreso de nuestra internacional, la WITSI, que se realizó en diciembre del año pasado, se aprobó hacer una campaña no solamente el día de su muerte, sino durante todo el año, de